Hola, muy buenas noches. Bueno, estamos aquí para continuar con la lectura del libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Vamos a ir dando un espaciecito que se vayan conectando a la lectura comentada. Y mientras tanto les voy compartiendo que el día de mañana tenemos sesión del Club Cine, Música y Letra que llega a través de correo electrónico. Es un blog que normalmente les comparto todos los jueves, así como la cartelera de cine todos los jueves se estrena. Bueno, aquí en el Club Cine, Música y Letra todos los jueves hacemos nuestra sesión de estreno, de siempre estamos en estreno en el club. Bueno, bienvenida Nancita y todas las personas que se van uniendo. Les quiero contar que, bueno, tengo así mis ojitos un poquito cansados porque he estado trabajando en la producción de un videíto que les voy a colocar mañana. Es muy corto, pero pues bueno, cada cosa que uno hace en modo digital y quienes trabajan en esa área saben que la producción de cada cosa, la selección de la música, todo hace parte de ese trabajo de engranaje de unos minutos. Como dicen siempre en la televisión, unos minutos son muy costosos, pero lo hago con mucho cariño. Y la idea es que mañana voy a compartirles sobre Roberto Benigni, este hombre que protagoniza la película La vida es bella y del cual les voy a hablar un poquito sobre quién es él, sobre lo que fue la entrega de los premios Oscar de como mejor película y como mejor actor, que es, bueno, realmente ha sido quizás considerado una de las entregas o de los discursos de premio Oscar más reconocidos en la historia de los premios, que ustedes saben que normalmente pues las personas se emocionan muchísimo en este recibimiento, en este reconocimiento de los premios Oscar, y pues Roberto Benigni no fue la excepción, pero además entrega un discurso súper emotivo, además súper lindo, porque aunque él siempre tiene esa chispa de humor, creo que a veces nos perdemos los demás en ese contacto de tanta genialidad que hace él con el humor, que nos perdemos a veces el mensaje de la profundidad de lo que él comparte, ¿no? Sin lugar a duda, La vida es bella es un ejemplo de ello. Y bueno, lo he visto en otras películas, El tigre y la nieve. También él hasta estuvo en De Roma con Amor, que bueno, esa sí es una producción de Woody Allen. Y bueno, está llena de estrellas del cine, y realmente el papel de él siempre es ese hombre pícaro, ese hombre lleno de tanto humor, pero que tiene en cada personaje una profundidad maravillosa. He visto escenas de Pinocho, que es una de las grandes también obras que dicen que él hizo. Nunca la he visto completa, pero pues me dicen que siempre tiene una versión de Gepetto muy, muy bonita. No la he podido nunca ver completa, pero creo que bien valdría la pena poder encontrar esa película de Roberto Benigni, ¿no? Es un genio, definitivamente, en todo el esplendor de la palabra, porque con risa nos hace llorar. Yo creo que esa es la expresión, y nos muestra definitivamente que la vida es bella en todo lo que él hace. Bueno, vamos a retomar. Bienvenidos todas las personas que se unen, mi querida Lina, Martica, Nancy. Bueno, aquí hoy tenemos, ay, perdón, aquí tenemos varias personas, Yolanda, hay varias personas que se nos unen hoy. Bueno, vamos a continuar con la lectura de este libro maravilloso de Víctor Frank. Ayer habíamos empezado a hablar de lo que era la segunda fase del reclutamiento, del internamiento en el campo de concentración, y nos hablaba él de esa primera etapa de la apatía, de entrar en ese estado de ignorar nuestras emociones, de ignorar la humanidad frente al otro ser humano como un mecanismo realmente de protección. No se hace, no, yo creo que no se hace como un medio nunca de querer de forma innata o de forma autónoma, no sentir sensibilidad por el otro, sino que definitivamente pues es un mecanismo de protección lógico del ser humano, y pues sencillamente nos ocurre, y creo que nos ocurre a todos, y por eso es tan importante la conciencia para podernos dar cuenta cuando estamos cayendo de pronto en ello. Hay momentos en que es bueno entrar en eso porque es nuestra forma de protegernos, pero también hay momentos en que ya de pronto se nos va la mano, y es importante darnos cuenta para recomponer
ese momento y esa humanidad que debe habitar en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a seguir con otra parte también muy interesante de lo que es ese proceso de la segunda fase después del shock, después en la primera parte de la segunda, que es la apatía. Ahora viene esta parte que corresponde también a la parte física de los procesos que se viven en el campo de concentración. Los sueños de los prisioneros. Se entiende fácilmente que esa tensión psíquica, añadida a la observación de seguir vivos, reprima la vida interior llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo de orientación psicoanalítica hablaban a menudo de regresión. El prisionero del Lodger retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la vida real esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no, es otra cosa. Al despertar el soñador devolvía la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el Lodger y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas. Quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí, que con toda crudeza, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del Lodger a la que cruelmente iba a devolverlo. Bueno, en este pequeño fragmento hay muchísima información y lo primero es que uno de los elementos importantes para analizar el estado de la mentalidad en que está una persona, de su psiquis, de qué le afecta, sin lugar a dudas es el sueño, porque el momento del sueño es donde se inhibe toda la conciencia del ser humano, entramos en un estado de reposo y ese estado permite que el inconsciente o el subconsciente realmente tome posesión de nuestra mente. Y entonces pues salen todas las situaciones que durante el día o que de la historia de la vida que traigamos pues nos está en ese momento afectando o impactando. A veces pueden ser cosas del día específicamente que nos ocurre o como pueden ser cosas que traemos desde la supraconsciencia, desde el momento casi desde antes de nacer en que nosotros traemos información y en el inconsciente y en el subconsciente y entonces se revelan en los sueños. Aquí, pues obviamente, como él dice, la vida en el campo de concentración es tan primitiva que los sueños incluso son a lo más básico, que es el alimento, que es quizás una ducha caliente, que es quizás el poder tener unos zapatos nuevos, que quizás cuando nosotros estamos fuera de ese contexto, pues soñamos con otro tipo de cosas, ¿no? Hay otro tipo de afecciones o de cosas que quizás nos están impactando mucho más allá de solamente una comida. Si nuestra supervivencia está suplida como la comida, como quizás un par de zapatos o algo así, pues seguramente nuestro inconsciente no va a estar tan inquieto por ese tipo de cosas. Sin embargo, como él dice aquí, en ese estado se vuelve a lo más primitivo, lo más básico de la supervivencia y una de ellas obviamente es el alimento, ¿no? Entonces él dice, bueno, que soñaban con comidas o con cosas relacionadas con esto, pero además nos hace otra reflexión importante y es que en medio también de esos sueños y de ese momento en que entramos nosotros en el reposo, lo que se llama, bueno, la mente REM y todo esto que se trabaja en la parte incluso en psicología para poder encontrar dónde están las, represiones que tiene el ser humano, dónde están estas situaciones que le aquejan. Bueno, pues aquí él está diciendo que en una ocasión incluso los sueños no eran tan agradables de que un pan o un alimento de estos estuviera en la mesa, sino que podía ocurrir una pesadilla, la que fuera, pero que en realidad a veces él dice realmente sería tan mal una pesadilla que volverlo a la realidad. Y ahí yo creo que eso nos hace pensar
a veces que es más difícil, porque uno dice una pesadilla es algo tan horrible que uno está viviendo que normalmente el subconsciente no despierta, ¿no? Nosotros nos despertamos porque estamos, o sea, es un mecanismo nuevamente de defensa que tiene el organismo, que cuando está tan estresado frente a esa situación que está viviendo, y que seguramente todos los que hemos vivido tantos sueños bonitos como no tan bonitos, los vemos tan reales, ¿cierto? Lo vivimos tan real que en ese momento nuestro mecanismo de defensa es despertar. Entonces, él aquí dice, ¿hasta qué punto yo debía hacer eso? O sea, era como preferible dejarlo allí, que por lo menos estaba a salvo, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que yo rescato mucho de aquí, de esta frase. O sea, era como que en el sueño te puede estar pasando algo horrible, pero en el último estás a salvo. En la vida real, en ese momento, quizás no estaba tan a salvo de esa situación que estaba viviendo. Entonces, pues bien interesante todo esto que nos va contando Víctor Frank. Dice, hambre. Debido a la grave desnutrición que sufrían los prisioneros, era natural que el instinto básico principal en torno al cual giraba la vida psíquica fuera el afán de conseguir comida. Si no se sentían estrechamente vigilados, algo infrecuente, los prisioneros empezaban a hablar enseguida de comida. Preguntaban a su compañero de zanja por un plato preferido, intercambiaban recetas y planeaban un suculento menú para el día en que, liberados, se reunieran en su casa. Y una y otra vez imaginaban esa escena con todo detalle, hasta que una advertencia transmitida de boca en boca, por lo general a través de una consigna o un número convenido, les indicaba que se acercaba el capo. Consideraba estas conversaciones sobre comida psicológicamente peligrosas. No supone una agresión al organismo provocarlo con esas deliciosas y detalladas descripciones gastronómicas cuando ya se ha adaptado a la miseria, a las míseras, raciones y la escasez de calorías. Aunque produzcan algún alivio psicológico momentáneo, acarrean perjuicios fisiológicos. En la última época de nuestro cautiverio, la dieta diaria se reducía a una ración de sopa aguada y un minúsculo pedazo de pan. Adicionalmente, se repartía una entrega extra, de forma alterna, o bien 20 gramos de margarina, o una rodaja de salchicha de mala calidad, o un trocito de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de mermelada aguada. Una dieta absolutamente insuficiente en calorías, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo duro físico y la continua exposición a la intemperie con ropas inapropiadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, lo ponía así entre comillas porque no era que lo recibieran, es decir, los que tenían el permiso de quedarse en el barracón y no salían a trabajar, se encontraban en condiciones aún peores. Cuando desaparecían las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, podíamos ver que nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Entonces el cuerpo pedía todo poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón iban muriendo. Podíamos calcular con estremecedora precisión quién sería el próximo e incluso cuándo nos llegaría el turno. Teníamos experiencia, conocíamos los síntomas a la perfección y el pronóstico rara vez fallaba. No durará mucho, o este será el siguiente, decíamos en voz baja. Y por la noche, cuando nos quitábamos los piojos al ver nuestro propio cuerpo desnudo, todos pensábamos lo mismo. En realidad, este cuerpo, mi cuerpo, ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? ¿No soy más que una mínima parte de una gran masa de carne humana? Encerrada tras la alhambra de espino, hacinada en un barracón de adobe, una masa que cada día se descompone porque ya no tiene vida. Ya he referido con cuánta insistencia, cuando se tenía una pausa, regresaban a la conciencia los pensamientos sobre la comida y se hablaba de los platos favoritos. Así se comprende que incluso los más fuertes de nosotros imaginaran un futuro con buenos alimentos y en cantidad suficiente, no tanto por la comida en sí, sino porque de ese modo ya habría terminado la vida infrahumana que nos impedía pensar en otra cosa que no fuera el alimento. Quienes no han sufrido una experiencia similar difícilmente pueden concebir el destructivo conflicto mental y la lucha de voluntades que dominan a un hombre hambriento.
No puede hacerse una idea cabal del suplicio que significa cavar una trinchera obsesionado con el sonido de la sirena que anuncia las 9:30 o las 10 de la mañana, la media hora del descanso para comer, a la hora del reparto de pan si lo había, y en esa espera preguntar al capataz, si no era un tipo desagradable, constantemente la hora. Tocar después con mimo el pedazo de pan en el bolsillo, acariciarlo primero con los dedos helados sin guantes, luego partir unas migajas y llevarlas a la boca. Y finalmente, con un supremo esfuerzo de voluntad, reservar el resto, decidido a conservarlo hasta el mediodía. Manteníamos largas discusiones sobre lo adecuado o inadecuado de ciertos métodos empleados para conservar el trozo de pan diario, que en la época final de nuestro confinamiento nos daban solo una vez al día. Predominaban dos criterios. Unos eran partidarios de comer el pan inmediatamente. Eso tenía la doble ventaja de aliviar al menos una vez al día, aunque brevemente, los dolorosos retorcijones del hambre y evitar el posible robo o la pérdida de la ración. Otros optaban por fraccionar la ración. Yo finalmente me uní a este grupo. Tenía mis razones. Y nos dice, al despertar era sin duda el momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración. Aún era de noche cuando los 3 agudos pitidos de la sirena nos arrancaban sin piedad de nuestro sueño exhausto y de sus añoranzas. Empezaba entonces el esfuerzo de meter a duras penas los pies llagados e hinchados en los zapatos húmedos. A esto seguían los lamentos y quejas por los percances diarios. Por ejemplo, que se rompiera el alambre que reemplazaba los cordones de los zapatos. Una mañana vi a un compañero, un hombre valiente y digno, llorar desconsolado como un niño porque al haberse reencogido sus zapatos por la humedad, no le entraban los pies y tendría que andar descalzo por la nieve. En esos fatídicos minutos yo encontraba un exiguo consuelo mordisqueando con inmenso deleite el trocito de pan guardado el día anterior en el bolsillo del abrigo. Bueno, aquí esto nos conmueve, ¿no? Yo no sé ustedes, me encantaría que me dijeran qué impresiones van teniendo de esta lectura y de este espacio. Bueno, aquí nos está hablando de varias cosas. Lo primero, el pensar en la comida. Él dice de estos diálogos de, bueno, cuando salgamos de aquí vamos a hacer tal cosa, y yo creo que eso se asimila mucho a algo que bueno, yo siempre digo que lo traigo a este contexto, pero para mí nada puede compararse con lo que quizás estas personas vivieron, pero que es un poco similar como algo que nosotros decíamos en este periodo de cuarentena, cuando ya pase esto, qué rico volver a encontrarnos, qué rico volver a añorar algunas cosas. Y ahí yo creo que cuando se tiene esa precariedad de cosas tan básicas como la comida, es que la valoramos muchísimo más. Valoramos también el poder disfrutar quizás con amigos, como lo hablaban ellos aquí, de volverse a reencontrar en una comida, en una cena, en un espacio lindo de poder compartir un alimento. Y yo creo que eso se añora muchísimo, ¿no? En ese momento, y que como lo hemos vivido, como digo yo, traigámoslo un poquito a nuestro momento que hemos vivido durante este último año y medio más o menos, donde siempre decimos, bueno, cuando nos volvamos a ver, cuando nos volvamos a encontrar, cuando volvamos a estar en estos momentos nuevamente de reencuentro, y poder compartir un alimento. Ese sin duda es parte como de esa esperanza que se siembra en el ser humano cuando se está en estos momentos tan difíciles y de crítica, ¿no? De crisis, perdón. Y es lo mismo que nos ocurre también en nuestras propias crisis personales. Cuando estamos en esos momentos tan difíciles, es tan importante por lo menos tener ese aliciente que nos va a mantener fuertes en el momento en el que estamos para el futuro, ¿cierto? De decir, vamos a aguantar esto porque un día voy a estar en otra situación. Y ahí él trae a colación algo, dice, no se trataba solamente de añorar el alimento que nos hacía falta en ese momento, sino de saber de que si eso iba a ocurrir posteriormente, nosotros estaríamos en ese momento habiendo superado, habiendo sido los vencedores de esta situación tan horrible que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, es como todo eso que el ser humano también siembra en su corazón, que es esa esperanza y ese anhelo de algo bueno que le va a ocurrir, como también parte de ese mecanismo de defensa de estar fuerte ante la crisis.
Aquí dice algo que nos deja de aceptar, me dice mi querida Diana del mapa de descubrimiento de Enneagrama, dice algo que a veces nos aleja de aceptar las condiciones vitales tal como están. Por supuesto que en circunstancias así es una salida que nos evita enloquecer probablemente, sí, así es. Es ese mecanismo de defensa, ¿no? De podernos sobreponer y de poder tener fuerzas para aguantar lo que se vive en algún momento. Y creo que sin lugar a dudas, pues en las crisis que cada uno pasamos, es también pensar en que un día las cosas van a estar mejor. Diana aquí nos dice que la fantasía no solamente es la fantasía, sino el poder, con base en lo que hemos vivido antes, poder añorar y volver a transportarnos a que en el futuro vamos a estar nuevamente en unas condiciones favorables, como decía él, de añoranzas, pero también de proyección hacia el futuro, de decir, de esto podemos salir, ¿no? Entonces, hace parte, y recuerden ustedes las canciones que se trabajaron mucho en esta cuarentena, que bueno, se empezaron a mover en las redes y se compartían, hablan de eso, de ese proceso de que cuando nos volvamos a encontrar, cuando ya salgamos de esto, cuando nos volvamos a abrazar, cuando volvamos a compartir los espacios en familia, y esa hace parte de esa fortaleza, de ese coraje que tenemos en el momento de decir, listo, estamos pasando esta situación, pero vamos a salir de esto. Entonces, eso es algo que es lindo también identificarlo cuando nosotros estamos pasando esas situaciones personales, no solamente esta de específicamente colectiva, sino también porque hace parte de ese ánimo de mantenernos a flote. Y hay algo más que nos decía aquí, bueno, el tema del diálogo, si imagínense en los temas que uno le podría parecer quizás en otro contexto banales, pero que aquí eran tan importantes. Si se guardaba el pedazo de pan, se lo comía uno todo de una vez y por lo menos tiene una ración al día satisfactoria, o uno va comiendo de a poquito por lo menos para mantenerse, y esto, y ahí va parte de la esencia de esa personalidad de cada uno, bueno, de tomar decisiones y de adoptar. Miren que él dice que mientras era el momento más difícil en la mañana, de todo ese volver a esa realidad, para mí ese momento que él dice era tener como que salíamos de nuestros sueños, de estar desconectados de la realidad, lo que yo les decía, de salir de la conciencia, de entrar en ese mundo inconsciente que es el mundo del sueño, y volver a la realidad. Él decía, bueno, por lo menos que sea con un pedacito de pan para poder pasar este momento tan difícil, además personal y de los demás, que nos cuenta aquí las anécdotas, ¿no? Entonces, me parece que eso nos muestra mucho de esa situación que se estaba viviendo y que nos sigue dando esas lecciones tan importantes de vida. Bueno, la sexualidad, dice. La desnutrición, además de provocar la obsesión por la comida, explica quizás también la falta de deseo sexual en el lawyer. El hambre y los efectos del shock inicial parecen ser la causa de la mínima perversión sexual en el campo, muy por debajo de lo previsible en un establecimiento estrictamente masculino, por ejemplo, un cuartel. Un fenómeno ciertamente llamativo para un psicólogo. El deseo sexual ni siquiera aparecía en los sueños de los prisioneros, lo que contradice el postulado del psicoanálisis, que asegura que los deseos inhibidos se manifiestan de forma especial en el sueño. Aquí pues básicamente lo que yo considero es que aparte, bueno, de físicamente, creo que cuando uno está en un estado de crisis, lo que menos quizás está pensando a veces es en ese contacto sexual, ¿cierto? En ese contacto íntimo con otro ser humano. Y además yo creo que las condiciones de desnutrición en las que estaban, pues era muy difícil siquiera tener porque de todas formas se requiere energía para entrar en el contacto con otro ser humano, ¿no? Entonces, pues aquí dice él que habla obviamente siempre se habla en la parte de psicología, de los deseos inhibidos se manifiestan, pero realmente aquí él dice, no, era súper interesante, un caso de estudio interesante para los psicólogos, este tema de que ni siquiera la parte sexual era algo que se presentara, y esto nos lo está diciendo él también, no lo desarrolla mucho, pero nos habla también de que había un cierto respeto por el ser humano, digamos, no había los abusos
que quizás se encuentran, y dice él, en los cuarteles, en las cárceles y otros sitios donde a veces hay personas de un mismo sexo recluidos, que incluso pues se presentan algunas situaciones que no son de homosexualidad, sino que son de manifestación de poder y de todo este tipo de manejos. Entonces, bueno, yo me complazco mucho cuando entra también aquí mi querida amiga Eva Páez, que es la psicóloga que va a estar acompañándonos el día de cierre, el 31 de julio, de una vez ahí para que vayan agendando, a las 2 de la tarde. Vamos a tener una sesión con ella donde vamos a hablar sobre este tema. Bueno, ella es una experta en el área de la logoterapia, es su área de su escuela de estudio y de trabajo en el área psicológica. Continuamos. Eva, un abrazote, me alegra saludarte. Ausencia de sentimientos. En la mayoría de los reclusos, la reducción a los instintos más básicos y el continuo esfuerzo concentrado en salvar el pellejo llevaba a despreciar todo lo que apartara de ese único objetivo. Esto explica la absoluta falta de sentimientos con la que el prisionero solía considerar los acontecimientos. Yo mismo lo comprobé en el traslado de Auschwitz a un campo filial de Dachau en Baviera. El tren, atestado con unos 2000 prisioneros, atravesaba Viena. Cerca de medianoche pasamos por una estación de la ciudad. El trayecto del tren nos acercaba a la calle donde había nacido y vivido durante tantos años hasta el día de mi internamiento. Íbamos 50 personas en aquel vagón que tenía 2 pequeños ventanucos con rejas. Debido al escaso espacio tan abarrotado de gente, solo unos pocos podían estar en cuclillas, los demás aguantaban de pie, durante horas amontonados junto a los ventanucos. Alzándome de puntillas y mirando desde atrás por encima de las cabezas, conseguí atisbar tras los barrotes una imagen fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues sospechábamos que el transporte se dirigía al campo de Mauthausen y que nos quedaban una o dos semanas de vida. Tuve la intensa sensación de mirar las calles, las plazas y las casas de mi niñez con los ojos de un muerto que regresaba del otro mundo a contemplar una ciudad fantasma. Tras un retraso de varias horas, el tren arrancó lentamente de la estación y entonces vi la calle donde había nacido, mi calle. Los jóvenes, tras años de cautiverio, se agolpaban en los ventanucos contemplando la ciudad. Aquel viaje era para ellos un acontecimiento. Les rogué, les supliqué que me dejaran un momento acercarme al ventanuco. Intenté explicarles cuánto significaba para mí volver a ver mi calle. Imploré en vano. Me rechazaron con rudeza y cinismo. ¿Que has vivido ahí tantos años? Entonces ya lo tienes visto. Bueno, aquí nuevamente nos sigue mostrando algo que pasa también en ese proceso de supervivencia, y es que, como dice él, hay ausencia de sentimientos de conexión a veces entre los seres humanos y de comprensión, porque pues cada quien está satisfaciendo su propia necesidad en ese momento. Bueno, los chicos como dice él, llevaban muchos años quizás internados y era una forma de decir, bueno, estamos viendo al menos un lugar diferente al que normalmente habíamos visto. Obviamente para Víctor era un espacio de reencuentro, de añoranza, de así fuera en ese estado fantasmal de un poco como lo que uno dice, recoger los pasos y efectivamente si dice uno de los efectos del trauma, sí, totalmente. Entonces es parte de esos momentos y no significa que las personas sean malas personas, significa que solamente están atravesando un momento difícil y cada quien pues busca satisfacer quizás su deseo, sus necesidades, ese momento incluso si se podría decir de esparcimiento, si se puede llamar así de esa forma, de sacar la mente de un espacio diferente al que habían estado viviendo durante tantos años y por lo menos permitirse otra visión. Así que eso hace parte de ese proceso que se está viviendo y yo creo que, como hemos venido diciéndolo, un poco lo que busco es que vayamos reflexionando obviamente sobre lo doloroso de estos episodios, pero que lo vayamos trayendo a la vida de cada uno de nosotros y al momento que hemos venido viviendo y hasta qué punto quizás también nosotros hemos vivido esto durante esta cuarentena, durante este tiempo de que a veces nos falta emociones y nos falta sentimiento con los demás seres humanos,
Cada uno tenemos unas necesidades y a veces pues creemos que las de nosotros son las más importantes, como aquí Víctor de pronto se sentía muy, un poco, digamos, como desconocido en su humanidad, pues frente a lo que él sentía por ese lugar, mientras que los chicos lo ven desde otra forma y le contestan diciendo, bueno, entonces ya, si ya lo has visto hartas veces, déjanos a nosotros ver, más o menos es esto. Y entonces a veces en eso es lo que nosotros también nos encontramos como seres humanos en estas situaciones, que cada uno tiene una necesidad y hay algo que quiere satisfacer en ese momento de lo que está viviendo. Trátese lo que estamos diciendo de este periodo como de algo en su propia vida. Cada uno de nosotros tiene una necesidad y la buscamos suplir y quizás a veces los otros que están teniendo otro tipo de necesidad en la vida pues no entienden o quizás consideran que es más valioso o más importante pues obviamente primero suplir la propia. Y esa hace parte de ese proceso de tolerancia y de humanidad que siempre nos vamos a ver enfrentados. Yo creo que aquí, si bien nos habla de esa ausencia de sentimientos, todos en algún momento creo que hemos querido darle mayor prioridad a nuestra necesidad que a la de otros. Y no está mal, no significa que seamos malos seres humanos. Cada uno busca satisfacer su propia necesidad, busca satisfacer en todo sentido, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo psicológico, pero aquí hoy esta invitación es a esa humanidad. Sigo insistiendo también ese nivel de conciencia que es importante decir, ok, sí, yo quiero satisfacer esto y no significa que siempre tenga que ceder lo que yo deseo a cambio del otro, no, hay que mirar cuando también nosotros debemos autosatisfacernos y no también todas las veces, entonces ceder y ceder, tampoco se trata de eso. Bueno, vamos a seguir aquí con esta última parte que quiero dejar hoy, que es el tema enunciado de política y religión. Dice, este vacío emocional de los reclusos veteranos es uno de los fenómenos que mejor expresa la desvalorización de todo lo que no favorezca la conservación de la propia vida. Lo demás se considera superfluo. En el Lawyer sufríamos, por decirlo así, una hibernación cultural, con dos excepciones, la política y la religión. En el campo se hablaba por todas partes y casi constantemente de política. Las discusiones surgían de rumores que se filtraban en el campo y se propagaban rápidamente. Los rumores sobre si la situación militar eran en general contradictorios. Se sucedía con celeridad y solo conseguían azuzar la guerra de nervios librada en la mente de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecía la esperanza del inmediato final de la guerra, avivada por habladurías candorosas. Con tantos desencantos algunos perdían toda esperanza, aunque había quien mantenía un incorregible optimismo que resulta irritable. Cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, estas brotaban de lo más profundo que cabe imaginar. El recién llegado se sorprendía con frecuencia de la admirable convicción de las creencias religiosas de los reclusos. Eran estremecedores los momentos de oración y los ritos improvisados en un rincón del barracón o en la penumbra del camión de ganado en el que volvíamos al campo desde el distante lugar de trabajo, cansados, hambrientos, helados, con las ropas harapientas. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. La mortalidad aumentó entre los más débiles, obligados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Las barracas para los enfermos carecían de las más mínimas condiciones, apenas teníamos medicamentos y prácticamente no había personal sanitario. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida que incrementaba el peligro de muerte y los horribles ataques de delirio. El caso más doloroso de delirio lo sufrió un amigo mío que, creyéndose a punto de morir, no conseguía recordar ninguna oración. Para no sucumbir a esos aterradores ataques intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Bueno, ahí nos está hablando obviamente de ese proceso de comunicación
Y miren lo que él nos dice, en ese momento llegaban noticias de ya casi, ya bueno, la guerra están ganando los aliados, toda esta situación, y luego venía la desesperanza cuando decían, no, era mentira, eso fue un rumor que se generó y todo esto. Eso me hace mucho pensar a lo que nosotros vivimos, hemos vivido en este tiempo de la cuarentena, de esta situación, de este bicho que ha estado azotando a la humanidad y que sin entrar en discusiones frente a ello, sino la información que nos ha llegado, tan diversa, tan dispar, videos de un lado, de otro, informes de médicos, de científicos, de que esto no son médicos, de que eso no tiene sustento, y en fin, un sinnúmero de información que nos hace también entrar en esa situación de incertidumbre y de angustia, porque en últimas, cuando hay tanta información tan dispar, y él lo dice aquí, se llegaba incluso a los momentos de desesperanza. Y eso es lo que nosotros a veces provocamos en las redes sociales cuando se genera toda esta información distorsionada y que nosotros quizás por el afán de comunicarla, pues no validamos quizás la fuente, no validamos la certeza de esa información, no validamos si es algo que realmente construye o aporta, y me aculpa también porque todos hemos hecho eso en algún momento, una o muchas veces, y todos en algún momento hacemos ese tipo de cosas como en el afán de compartir, de expresar nuestra opinión o de querer quizás salvar o dar una información a alguien. Entonces, creo que aquí también hay algo para mí que es rescatable, que es el tema de la información y de toda la divulgación hoy en día mucho más grave quizás que en ese momento, porque hoy en día tenemos muchísimo este tema de las redes sociales que en un momento dado se vuelve viral, incluso un fake, lo que se llaman las noticias falsas, ¿no? Entonces, destruimos la honra de otra persona, hablamos de cosas sin sentido solo porque alguien nos lo mandó por un WhatsApp, y entonces sencillamente le damos cierta credibilidad a información que no ha sido validada. Eso para mí es un tema, este es un llamado a la conciencia de más de personal y por supuesto como parte de una comunidad, de qué es lo que estoy entregando a las demás personas, qué es lo que yo estoy divulgando. Y ahí vuelve el tema de lo que nos contaban, si no estoy mal era Sócrates, que decía de las tres cercas, los tres filtros, no me acuerdo si ese es el griego al que le atribuyen este tema, bueno, algunos se lo atribuyen también a algunos maestros del budismo, pero en últimas era cómo pasar esa información por esos tres filtros, que si la información es importante, si la información yo la he validado como cierta y si la información le aporta o no a lo que la persona va a recibir. Yo creo que ese es parte del ejercicio que nos corresponde a todos hacer y de la gran responsabilidad a todos absolutamente como seres humanos de que entregamos a los demás, porque no solamente es entregar algo material, un alimento, un abrazo, algún tipo de proporción, sino también la información que entregamos, porque podemos generar ansiedad, angustia, desesperanza, o crear falsas ilusiones también en las personas cuando divulgamos información incorrecta o que nosotros sencillamente por ese afán de entregar pues lo hacemos. Entonces me parece muy importante, rescatable en este momento eso del tema. Dice aquí Dianita que bueno retomar este cuento de pasar por los tres tamices. Hay varias versiones del origen. Para mí lo importante es las tres pautas, tenerlas muy claras de qué es lo que vamos a decir. No solamente, a veces cuando lo escuchamos, como que lo tenemos ahí en cuenta, pero a veces se nos va olvidando. Y bueno, como digo yo, todos, no se trata de darnos látigo, pero sí de hacer un proceso de conciencia y de reconocernos que quizás, o sea, todos en algún momento hemos hecho eso de pasar la información rápido sin considerar quizás a veces lo que podemos afectar en otro ser humano. Lo otro también, bueno, él nos dice aquí que en el caso de la parte espiritual, y decía que como esta parte, bueno, mañana vamos a hablar mucho más de esa parte de que nos comparte aquí, digamos, empieza ese tema. Todos sabemos que, bueno, la tradición del pueblo judío obviamente está muy arraigada, es un pueblo que
es muy, está ligado no solamente por un tema de racial, sino por un tema religioso, y por eso quizás es uno de los temas tan importantes que él está manejando aquí, que sin lugar a dudas está presente en este escrito, o en lo que vamos a ver un poco mañana también, un poco sobre un tema de espiritismo y algunos temas que nos hablan allí. Pero miren lo importante que es esa formación espiritual. Para mí, más allá de cualquier religión, yo he tenido la gran bendición, digo, de aperturarme a conocer varias culturas y varias tradiciones religiosas, y me parece increíble y maravilloso muchas enseñanzas que hay en cada una de ellas, y tomo lo mejor que pueda de cada una de esas enseñanzas, y por eso me parece tan importante que, más allá de cuál sea la práctica que cada uno tenga, que es respetable y que cada quien puede tomarla, lo importante es estar conectados con esa espiritualidad, con ese ser superior, y que es una divinidad, y que también, en mi concepción, habita también en cada uno de nosotros. Para mí, Dios no solamente está externo, sino está también dentro de mí, y el conectarnos con esa espiritualidad pues nos permite también esa fortaleza, el llenarnos de esa energía para soportar o para superar las situaciones que se nos presentan. Y aquí pues él señala que en esos momentos, ¿cuándo lo hacían? Dice, cuando estábamos en el barracón, o cuando veníamos después de la jornada de trabajo. Imagínense ustedes, después de estar horas expuestos al frío, al calor, en las etapas de verano, y luego en los inviernos tan crudos que hay en Europa, con nieve y con todas estas situaciones, descalzos, sin ropa adecuada, sin abrigos, sin todo esto, y venir cansados de una jornada de trabajo, y por lo menos encontrar ese regocijo en el encuentro espiritual. Ahí me parece supremamente importante, y yo creo que eso hace parte también de otra lección, de otro aprendizaje que nos trae para nosotros, y tiene que ver con eso, con la conexión espiritual, y que es algo súper bonito que siempre, por eso me gusta el tema de la logoterapia, porque también trae en esa concepción la conexión entre la parte de la mente, pero también la conexión con la importancia de reconocer el hombre como un ser espiritual, y que trae un propósito en este paso por esta tierra, independientemente de lo que creamos que pasa antes o después. Pero lo fundamental es que aquí viene a ser un camino y un proceso, y es ese sentido de la vida lo que nos permite recomponer y sobrellevar las situaciones difíciles que se nos presentan, para seguir trasegándolo, y por supuesto poder salir de esas situaciones críticas que cada uno nos puede aquejar en un momento determinado. Entonces, hoy, bueno, hemos pasado desde el tema del hambre, ¿cierto? Del tema físico, de la necesidad física, hasta la necesidad de este encuentro espiritual. Y bueno, mañana vamos a seguir, como les digo, en el libro nos habla otro poquito de esto, pero esa etapa también de esa segunda etapa. Ya ayer hablábamos un poco de esa apatía, pero hoy estamos hablando de ese momento de la necesidad física del alimento, la necesidad emocional de ser reconocidos y de encontrarnos con el otro, y por supuesto la necesidad espiritual de nutrirnos también con el alimento espiritual. Yo creo que el ser humano requiere, para estar en armonía, un buen alimento en todos los cuerpos que nos habitan. Desde el cuerpo físico, tener un buen alimento. No se trata de abundancia o de determinados tipos de alimentos, sino la calidad de lo que nosotros comemos, la calidad de lo que llenamos nosotros, nuestro corazón y nuestras emociones, y la calidad del alimento que le damos a nuestro espíritu. Yo creo que esos son aspectos importantísimos, y todos ellos, por supuesto, también en conjunto con la parte del alimento mental. ¿Qué nos decimos nosotros? ¿De qué llenamos nuestra mente? De momentos de dificultad, o de momentos de decir, estamos atravesando esta situación, pero vamos a salir adelante. Y no se trata de un positivismo inocuo, sino de un reconocimiento humano de que esto que estamos viviendo, de lo que vivimos en algún momento en nuestra vida, nos va a servir para seguir adelante y para construir algo mucho más fuerte, mucho con mayor coraje y con mayores fortalezas en esa mesa de lo que va a ser afianzarnos
en este plano terrenal y con miras a cumplir con ese sentido de la vida. Entonces, bueno, quiero dejarlos hoy con esta reflexión para mí hoy la palabra clave es el alimento, alimento para cada uno de nuestros cuerpos, alimento de lo que nosotros también brindamos a los demás. Entonces, hemos hablado de todos estos temitas hoy. Les agradezco mucho la compañía. No, mañana, bueno, no tenemos sesión, regreso el viernes, o sea, no voy a tener sesión ni los lunes ni los jueves, pero el viernes volvemos a tener sesión y seguiremos compartiendo este libro maravilloso de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Y no se les olvide, mañana en el club les voy a compartir ese videito de Roberto Benigni sobre los mensajes que él nos comparte en la entrega de los premios Oscar y que les estoy haciendo allí un pequeño análisis para que también lo introyectamos, ¿no? Lo replanteemos, lo reflexionemos y miremos nosotros en la vida cómo estamos viviendo ese espacio de amor y de felicidad. Un abrazo enorme y recuerden que la vida es bella, que seguimos aquí en este plano hasta que nos llamen al encuentro en otra dimensión. Y bueno, un beso, un abrazo y una muy, muy feliz noche. Chao.